Muy buenos días, mi nombre es Diego Alexander Aguilar Díaz. En este video voy a mostrar el desarrollo de la actividad número 3, permisos para la materia de sistemas operativos. Inicialmente vamos a crear usuarios y un grupo de y grupos donde van a pertenecer esos usuarios dentro de una consola Unix. En este caso, sistema operativo Ubuntu. ¿Qué vamos a hacer con esto también? Esos usuarios van a tener unos permisos definidos de acuerdo a lo que nos solicita pues la actividad. Entonces inicialmente vamos a empezar a crear los usuarios. En este caso, para crear usuarios necesitamos ejecutar los comandos como administrador o como root en este caso. Entonces, para empezar a hacer estos cambios, vamos a digitar el comando sudo-s. Aquí nos va a pedir una confirmación del password de administrador. Se va a ingresar y aquí ya estamos con permisos root. ¿Cómo podemos identificar? Con el numeral que está antecitos de donde empezaremos a digitar. Eso ya nos quiere decir que ya estamos como con permisos de root. Luego de esto vamos a comenzar a crear entonces los grupos. Entonces, para esto vamos a utilizar la sentencia add group. Buenos días, mi nombre es Diego Alexander Aguilar Díaz. Este video es parte de la justificación de la actividad número 3, denominada permisos para la materia de sistemas operativos. En este caso vamos a realizar este video se va a dividir en dos partes. La primera es la creación de grupos, usuarios y dándoles los diferentes permisos dentro de una consola Unix, y la otra parte va a ser sobre el sistema operativo Windows. Entonces, en este caso, inicialmente si vamos a querer hacer un cambio de esta magnitud, tenemos que hacerlo como administrador o como root en este caso. Entonces, para iniciar con permisos de root, vamos a escribir sudo-s. Aquí nos va a pedir la autenticación de mi usuario y aquí ya estamos con permisos de root. ¿Cómo lo podemos identificar? Con el signo numeral que aparece antes de donde comenzaremos a digitar. Con eso ya podemos identificar que tenemos permisos de root. En este caso entonces vamos a comenzar a crear los grupos, que son 4 grupos: operadores, administradores, contabilidad y sistemas. Entonces vamos a empezar. Primero sería add group operadores. Aquí ya nos indica que se añadió el grupo. Luego vamos a crear otro grupo, administradores. Luego vamos a crear el grupo contabilidad. Y por último creamos el grupo sistemas. Ok, ahí ya tenemos entonces los grupos creados. Ahora entonces vamos a proceder a crear los usuarios que van a pertenecer a estos grupos. Para crear estos usuarios es una sentencia muy parecida a la de añadir grupos. En este caso va a ser add user y comenzaremos a crear los nombres de los perfiles que vamos a crear. En este caso el primero es operador 1. Aquí nos va a pedir que ingresemos una contraseña. Con este comando de una vez vamos a configurar la contraseña del usuario. En este caso pues vamos a poner una sencilla. Repetir. Estos campos podemos dejarlos con intro para que quede un predeterminado. Nos confirma que nos pregunta que si la información es correcta, le damos S para sí y ahí de esta forma ya creamos el primer usuario. Vamos a continuar creando los demás. Aquí ya hemos creado todos los usuarios. La verdad omití esta parte porque es básicamente el mismo procedimiento que mostré con el primer usuario, pero entonces para verificar que los usuarios se hayan creado, utilizamos este comando y aquí nos va a mostrar los usuarios que creamos. El de Rosa, que es la que va a pertenecer al equipo al grupo de sistemas; Julián al grupo de contabilidad; DBA y administrador al grupo de administradores; y operador 1 y 2 al grupo de operadores. Luego de ya tener los usuarios creados, vamos a proceder a asignarlos a los grupos. Entonces esto lo vamos a hacer por medio del comando usermod-g
vamos a poner el grupo al que vamos a querer que pertenezca y luego el usuario. Entonces sería algo así, user mod -g. En este caso vamos a poner grupo operadores y vamos a asignar al usuario operador 1. Luego vamos a asignar al operador 2. Luego aquí entonces vamos a cambiar esto, vamos a poner que ahora al grupo de administradores pertenezca el usuario administrador. Luego también vamos a asignar al grupo el usuario DBA. Ahora en el grupo de contabilidad va a estar Julián y en el grupo de sistemas va a estar Rosa. Vamos a verificar si la información que acabamos de ingresar nos quedó correcta, por ejemplo con el operador 1. Aquí nos va a indicar que el usuario operador 1 pertenece al grupo operadores, entonces quiere decir que la asignación fue correcta. Vamos a probar ahora con DBA. Nos indica que el usuario DBA pertenece al grupo de administradores. Y hagamos un último ejemplo con Rosa. Nos dice que pertenece al grupo de sistemas. Con esto ya hemos asignado correctamente los usuarios a los grupos correspondientes. Seguido de esto, entonces ahora vamos a proceder a verificar qué permisos o con qué permisos vienen por defecto creados estos usuarios. Para validar eso vamos a escribir ls-ltr y vamos a colocar el directorio home. Entonces aquí podemos verificar que en este caso mi usuario tiene todos los permisos, lo que son de lectura, escritura, ejecución, y los permisos son básicamente los mismos para todos los usuarios, pero entonces vamos a poner ciertas restricciones dependiendo del rol que tenga ese usuario dentro de los grupos. En Unix se manejan tres diferentes tipos de permisos. Esos son lectura, que se representa por la W, discúlpeme, lectura, que se representa por la R, escritura, que se representa por la W, y X, que se representa como ejecución. Entonces aquí, como se ve en esta tablita, pues nos muestra básicamente cómo estamos configurando espérame un momentico, así para que se vea. Aquí entonces podemos evidenciar que, por ejemplo, el operador tiene permisos de lectura, de escritura, de ejecución. En el grupo tiene permisos de ejecución y lectura, y en otros, normalmente estas tres columnas se definen en tres tipos. Esta de aquí, la primera, es el tipo del usuario, o sea, es como tal simplemente el usuario. Esta de aquí es la que pertenece al grupo y esta de aquí es la que pertenece a otros. Entonces, básicamente, pues ahí nos indica qué rol, qué permisos tiene cada rol dentro del grupo. Entonces, en este caso, pues la W, como ya indicamos, significa escritura. En este caso, para nosotros asignar permisos, de acuerdo a los códigos que nos propusieron en la actividad, cada letra, cada permiso tiene su valor numérico, que esto viene en escala octal. Entonces la W equivale a 2, la R equivale a 4 y la X equivale a 1. Ya con esto pues simplemente tenemos que sumar y de ahí nos sale como el código, el numerito que nos va a servir para otorgar los permisos. Entonces en este caso vamos a proceder a hacer los cambios de permisos en los diferentes usuarios. Inicialmente se nos indica que el usuario Julián tenga todos los permisos. Validando esto dentro de la tabla octal, quiere decir que debe tener el código 777, que nos indica que tanto el usuario como el grupo y como otros usuarios que pertenezcan a ese grupo tienen todos los permisos. Entonces en este caso, para otorgar estos permisos, vamos a escribir chmod. Aquí vamos a dividir los permisos en tres partes: usuario, grupo y otros.
y para darle los permisos vamos a representarlo con un más y con la letra dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso vamos a hacer entonces U más R, que quiere decir esto, el usuario tiene permisos de lectura, más W permisos de escritura, más X permisos de ejecución. Vamos a separarlos por comas y ahora vamos por grupo. Entonces el grupo va a tener permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Y luego para otros vamos a tener lo mismo, permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Y estos permisos se le van a dar al directorio del usuario, es decir, Julián. Damos Enter y para verificar que los permisos se hayan otorgado correctamente volvemos a utilizar el comando ls-ltr home y aquí vamos a ubicar a Julián. Nos muestra que tanto el usuario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución, el grupo también tiene los mismos permisos y otros también. Quiere decir que ya ese es como el usuario que tiene absolutamente todos los permisos. Ahora vamos con el siguiente, que es el de Rosa. Nos dicen que los cambiemos al código 755. Validando esto en la tabla octal nos quiere decir que va a tener este usuario permisos de lectura y ejecución, y le vamos a revocar los permisos de escritura. Entonces en este caso vamos a colocar nuevamente chmod, vamos a colocar u y vamos a darle entonces permisos de lectura y de ejecución. En este caso entonces sería más R y vamos a darle menos W porque no va a tener permisos de escritura, y vamos a darle más X porque sí va a tener permisos de ejecución. Para los demás va a ser lo mismo, entonces vamos a darle en grupo más R menos W más X, y por último otros más R menos W más X, y le vamos a dar el directorio home y en este caso Rosa. Luego volvemos a utilizar este comando para verificar, y aquí nos podemos dar cuenta que el usuario simplemente tiene permisos de lectura y de ejecución, no tiene permisos de escritura. El siguiente usuario que vamos a modificar en este caso va a ser operador 1, que nos indica que debe tener los permisos 700. En estos permisos vamos a conceder permisos de escritura, de lectura y de ejecución únicamente para el usuario, y para los demás van a ser quitarle absolutamente todos los permisos. Por eso se ha representado como 00. Entonces en este caso vamos a escribir nuevamente chmod, vamos a escribir que el usuario tenga entonces permisos de lectura, de escritura y de ejecución, y luego para los grupos va a ser todo lo contrario, entonces no va a tener lectura, ni escritura, ni ejecución, y para otros tampoco, entonces no va a tener lectura, ni escritura, ni ejecución, y colocamos el directorio. En este caso va a ser para el operador 1. Verificamos nuevamente y aquí evidenciamos que el usuario operador no tiene, sino únicamente el usuario tiene los permisos completos, y lo que es el grupo y otros no tienen absolutamente ningún permiso. Para el operador 2 va a ser muy similar. El usuario va a tener todos los permisos de escritura, lectura y ejecución, y el grupo y otros usuarios van a tener únicamente permisos de ejecución. Entonces vamos a colocar nuevamente chmod, entonces U más R más W más X. Luego entonces vamos a indicar que el grupo únicamente va a tener permisos de ejecución, quiere decir que le vamos a quitar lectura y escritura y le vamos a añadir ejecución. Y para otros va a ser lo mismo, menos R menos W y más X. Vamos a darle el directorio home operador 2 y vamos a verificar. En este caso aquí ya se puede evidenciar que el operador 2 tiene, el usuario como tal tiene todos los permisos, y los demás solamente tienen permisos de ejecución.
Ahora para el usuario DBA nos indican que debe tener permisos 741. ¿Esto qué significa? Que el usuario va a tener permisos de lectura, escritura y ejecución, por eso es el 7, y para el grupo va a tener únicamente permisos de lectura y para los otros se va a tener únicamente permisos de ejecución. Entonces se va a escribir chmod, vamos a comenzar, el usuario va a tener todos los permisos, el grupo, entonces el grupo indica que va a tener permisos de lectura, únicamente lectura, entonces le vamos a dar más r, menos w, menos x, y en otros va a tener únicamente permisos de ejecución, entonces menos r, menos w, más x. Ponemos el directorio y vamos a verificar. Aquí ya podemos evidenciar que el DBA únicamente tiene permisos, el grupo no tiene, el grupo tiene permisos de lectura y el grupo otros tiene permisos de ejecutor, y como tal el usuario tiene completos permisos. Luego vamos para el administrador, en este caso entonces vamos a colocar chmod. Para el administrador nos pide que tenga permiso 771. En este caso quiere decir que el usuario y el grupo podrán hacer ejecutar, escribir y leer, y los usuarios únicamente van a poder ejecutar. Los demás usuarios, otros. Entonces vamos a proceder. Sería u más r más w más x, coma g más r más w más x, coma o. En otros únicamente van a poder ejecutar, entonces en este caso va a ser menos r menos w más x, y ponemos el directorio home administrador. Validamos nuevamente y aquí podemos ver que los administradores tienen los permisos otorgados tal cual como lo indicamos. Tienen el usuario como tal, tiene todos los permisos, el grupo también, y los otros usuarios tienen únicamente permiso de ejecución. Seguido a esto vamos entonces a hacer un cambio de contraseñas. Pues en el ejercicio nos solicitaban crear las contraseñas, pero cuando yo creé los usuarios ya se estaba configurando una contraseña. Pues en este caso lo que vamos a hacer es un cambio de contraseña. En este caso vamos a escribir passwd y el nombre del usuario al que le vamos a cambiar la contraseña, en este caso operador 1, y vamos a escribir una contraseña alfanumérica de 6 caracteres. Aquí ya nos indica que se cambió la contraseña correctamente. Se va a proceder a hacer lo mismo con los demás usuarios. Aquí ya se puede revisar, hicimos el cambio de contraseñas de cada uno de los usuarios, alfanumérica de 6 caracteres. Ahora en el ejercicio nos piden que se elimine el usuario rosa porque ya no trabaja en la compañía. Entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a escribir entonces del user rosa. Aquí ya nos indica que se eliminó el usuario rosa, dice el grupo sistemas no tiene más miembros. Entonces en este caso, como no nos solicita eliminar el grupo, lo dejaremos el grupo así no tenga ni una sola persona. Ahora vamos a identificar si efectivamente el usuario rosa ya no existe. Entonces vamos a poner id rosa. Dice que rosa no existe. Quiere decir que ya se hizo la eliminación correcta del usuario. Ahora vamos a revisar el comando top, que es el cual nos mostrará, es básicamente como una especie de administrador de tareas de lo que es en Windows pero en Unix. Entonces se escribe simplemente el comando top y aquí nos va a mostrar un vistazo general de los procesos, el consumo de todos los recursos de la máquina. ¿Qué podemos identificar aquí? La capacidad de la memoria total que tiene la máquina y cuánta tiene libre, y en este caso cuánta tiene usada. Luego podemos revisar cantidad de procesos o tareas, en este caso son 178. En cantidad de swap usada, pues son los valores de abajo. En este caso está la swap total, la swap libre y la swap en uso, en este caso 0%. Ahora para revisar el porcentaje de la CPU,
nos vamos a la tercera línea, nos indica que el porcentaje es del 0.2. Esto está variando bastante, depende, pues normalmente esto está actualizando cada 3 segundos. Nos indica que está en un 0,2% únicamente de uso. La cantidad de buffer la podemos sacar de aquí. Esta es la cantidad que tenemos de buffer de memoria. Luego nos indica la memoria libre, que es esta, la que ya había indicado anteriormente. ¿Cómo podemos verificar si hay procesos bloqueados o detenidos? En este caso lo deberíamos verificar aquí. En la línea de procesos nos muestra procesos totales, 2 procesos en ejecución, 176 procesos en hibernar o dormidos, 0 detenidos y 0 zombies. También podemos verificar en esta parte de aquí el número de usuarios activos. En esta parte pues nos indica que hay un usuario únicamente, que es el mío, con el que estamos conectados actualmente a la máquina. En la tabla de aquí abajo pues ya es como tal una tabla donde están todos los procesos y qué usuario los está ejecutando. Entonces el PID es el Process ID, pues cada proceso tiene un ID diferente. Aquí se puede ver que cada proceso tiene un número diferente, el usuario que lo está ejecutando, qué prioridad tiene este proceso sobre todos los otros. -20 se destaca como el más prioritario, cantidad de memoria virtual usada, cantidad de memoria física usada, memoria compartida, porcentaje de CPU. Esta S nos indica si el proceso está corriendo o no está corriendo. Cantidad de CPU, cantidad de memoria, cuánto tiempo lleva en ejecución y exactamente qué es a qué hace referencia ese proceso. También podemos validar el tamaño del disco, cuánto tiene ocupado el disco en la máquina. Simplemente lo vamos a verificar, vamos a abrir una nueva ventana y vamos a verificarlo con el siguiente comando. Sería df, que hace referencia a Disk File System, y vamos a adicionarle un "-h". El "-h" que nos indica, nos aproxima los tamaños a valores que se puedan entender más. Usualmente en Unix se muestran todos los tamaños en kilobytes, entonces vamos a simplificarlo un poquito, que lo muestre en megabytes y gigabytes. En este caso aquí podemos ver qué carpeta o qué directorio es, cuánto tamaño tiene usado, cuánto tamaño tiene total y cuánto tamaño tiene usado disponible, cuánto está en uso y la raíz del directorio. Con eso podemos validar el espacio que tiene usado el disco por el sistema operativo. En esto terminaría como tal la validación sobre los procesos de Unix. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento de creación de usuarios y grupos en el sistema operativo Windows. Muy bien, estando entonces ahora ya en el sistema operativo Windows, vamos a ejecutar un comando por cmd. Ese comando va a ser net pl wiz, y este comando lo que nos va a ejecutar es como tal las cuentas de usuario. En este caso vamos a darle en opciones avanzadas y nuevamente en opciones avanzadas. Aquí ya nos va a abrir lo que es la carpeta donde se alojan los usuarios y los grupos, y aquí es donde vamos a crear los grupos que vamos a utilizar para este ejemplo. En este caso vamos a darle clic en usuario nuevo, vamos a crear entonces uno de operador 1, vamos a darle un nombre cualquiera, descripción donde se necesita y una contraseña. En este caso yo voy a quitar este chulito. Lo que nos indica es que cuando ese usuario ingrese al sistema por primera vez, haga un cambio de contraseña. En este caso voy a indicar que no pueda cambiar la contraseña y que la contraseña nunca se venza. Vamos a dar crear y aquí pues ya nos muestra otra ventana para continuar creando los demás usuarios. Aquí ya podemos ver los usuarios que se crearon.
En este caso no creé todos los que pedían el ejercicio anterior. Aquí la idea es probar básicamente lo mismo, que se puede hacer lo que se solicita la actividad. En este caso creé un usuario de DBA, un usuario Julián y un usuario operador 1. Cada uno pues se creó pues con su contraseña. Y ahora vamos a grupos y vamos a darle añadir nuevo grupo. En este vamos a ponerle, de acuerdo a lo solicitado, hogar. Y aquí en agregar vamos a agregar miembros, de donde los vamos a, a, a traer. Entonces vamos a opciones avanzadas, buscar ahora qué es lo que hace esto. Esto nos va a buscar dentro de un directorio los diferentes usuarios. En este caso buscamos DBA. Vamos a buscar también operador 1 y vamos a buscar también a Julián. Ahí nos encontramos con los tres. Le damos a aceptar, verificamos y le damos crear. Cerramos, no necesitamos crear ningún grupo más y aquí ya nos aparece el grupo hogar creado con los usuarios dentro de él. Ya tenemos los usuarios creados, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta compartida para que entre los usuarios que estén dentro de este grupo puedan compartir documentos. En este caso la voy a crear en mis documentos. Se va a llamar compartida. Vamos a dar clic derecho a propiedades, luego pestaña compartir y luego compartir uso avanzado. Vamos a chulear la opción que dice compartir esta carpeta y en la parte de permisos vamos a aquí vamos a agregar a los usuarios que hemos creado. En este caso vamos a dar opciones avanzadas. Vamos a buscar ahora en grupos, buscamos el grupo hogar y le damos a aceptar. Aceptar. Y ahora aquí vamos a dar control total. En este caso no se nos define qué permisos van a tener este grupo ni nada. Entonces por decisión mía, en este caso, voy a darle permisos de todo. Luego vamos a dar a aceptar a todas las ventanas y nuevamente para asegurar que los usuarios tengan acceso a esta carpeta ya la compartimos, pero ahora tenemos que asegurar que los usuarios tengan el acceso. Entonces ya no vamos a la pestaña compartir de la carpeta, sino ahora a la pestaña seguridad. Y aquí muestran los usuarios que en este momento tienen acceso a esta carpeta. Ahora vamos a dar opciones avanzadas y vamos a dar en, disculpen, es en editar y aquí vamos a dar agregar. Vamos a buscar entonces de la misma forma que buscamos los otros usuarios, buscamos hogar, vamos a aceptar y para hogar nuevamente vamos a permitir control total. Aplicamos y aceptamos nuevamente. Ahora vamos a hacer una prueba de laboratorio verificando que todo esté correcto. Nos ingresamos a la carpeta, creamos un documento de texto, dámosle prueba y ahora este documento debe ser accesible por las personas que están dentro del grupo hogar. Entonces para esto debemos ingresar con otro usuario que no sea el de administrador. En este caso mi usuario es Windows 732, ese es el usuario administrador y en este caso este usuario no está dentro del grupo, pero tiene permisos para modificar esta carpeta, ya que es el usuario que la creó. Aquí se va a entrar con cualquiera de los usuarios que hemos creado. En este caso entremos con el DBA, ingresamos la contraseña que creamos, esperemos a que cargue configuración y vamos a verificar si este usuario tiene acceso a esa carpeta, al archivo y si lo puede modificar. Ya con el usuario iniciado, aquí podemos verificar que es el usuario DBA, le dimos el nombre DB. Vamos a verificar si el usuario como tal puede ver esa carpeta. ¿Cómo vamos a verificar? No va a estar en documentos porque no es una carpeta que esté local en este usuario. Nos vamos a ir por red y vamos a verificar el nombre con el nombre del equipo como tal. Y aquí encontramos la carpeta compartida, evidenciamos que tenemos acceso a la carpeta y el TXT, en este caso el administrador no creó el TXT con ninguna nota. Vamos a poner cualquier cosa
y le vamos a dar guardar en esta misma carpeta. Si no tuviéramos permisos de algún tipo, no nos permitiría guardar ni sobreescribir el archivo. En este caso quedó guardado. Podremos hacer la prueba ingresando con otro usuario diferente al de administrador de IDA para verificar que el usuario tenga, todos los usuarios tengan permisos de ver y modificar. Por ejemplo, en este caso, Julián va a poder ver que ya hay un archivo creado y que adicionalmente a esto ya ha sido modificado. Entonces nuevamente nos vamos a red, nombre del equipo, carpeta compartida, y evidenciamos que ya tomó los cambios el último usuario que modificó el archivo. Podemos nuevamente colocar más líneas de texto y el archivo ya nos habrá quedado actualizado con lo que estamos editando en este momento. Con esto mismo se puede hacer con diferentes tipos de archivos, ya sea Word, Excel, imágenes, cualquier cosa que se pueda compartir. No va a tener problema aquí. Entre los usuarios van a obtener ingreso a, a todas estas a todo lo que se encuentra en esta carpeta.